Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a los que están conectados por Webex también. Vamos a hablar hoy un poco de Eugenia. Eugenia trabaja en el Hospital Italiano, en la parte de imágenes cardiovasculares. Nos va a contar un poco, algún caso, una pequeña revisión del tema de fibrosis endocárdica. Así que, Euge, cuando quieras. Bueno, hola a todos. Esto en realidad son dos casos clínicos, uno lo tuvimos en el Central y otro en San Justo. El primero es un paciente de 25 años que ya tenía diagnóstico de 10 años de miocardiopatía dilatada y por eso venía en seguimiento, tenía test genéticos negativos y en uno de los holters, debido a que el paciente refería palpitaciones en la práctica de pádel que le hacía habitualmente, se constata en Paraná, que es donde él era oriundo, una salva de taquicardia ventricular durante el sueño. Venía medicado con enalapril 5 miligramos cada dosis y bisoprolol 10. El laboratorio la verdad es que no presentaba ninguna particularidad, así que cuando cambia el seguimiento de pediatría al consultorio de adolescentes, se le pide una resonancia también, en parte motivados por la nueva evidencia del Holter. Este es el registro electrocardiográfico que presentaba en ese momento. No sé si alguien quiere comentar, pero la verdad es que ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca estaba bien, el PR conservado, el QRS 010 tenía mala progresión de Rs precordiales, parecía ser una imagen de bloqueo de rama izquierda y algunos trastornos secundarios de la repolarización. El segundo caso es una paciente de 77 años. Ella ingresa a la guardia por un cuadro de insuficiencia cardíaca. En el ecocardiograma que se le hace de ingreso tenía una función sistólica conservada. A nivel de la válvula mitral presentaba DOMING y parecía estar calcificada con una estenosis mitral severa. Los gradientes medios son estos que estaban ahí, 18 el pico y 2 el medio. Estaba medicada además de betabloqueante y enalapril con furosemida, y en el laboratorio, esto sí lo que llamaba la atención, era una leucocitosis expensas de marcado aumento de los eosinófilos. Tenía un 74% de eosinófilos. Algo de deterioro de la función renal y no mucho más. El electrocardiograma también presentaba ritmo sinusal, algo de microvoltaje en las derivaciones frontales, mala progresión de Rs en precordiales, el QRS de ella, a diferencia del paciente anterior, era angostito y tenía algo de desnivel del ST con onda T positiva negativa en B2 y B3. La verdad es que ella, para estudiar un poquito el miocardio sobre todo y poder estadificar también parte del deterioro, o sea, del compromiso de la válvula mitral, se le pide una resonancia magnética cardíaca. En sí, la realidad también como parte prequirúrgica, ella se la había incluso llegado a postular el reemplazo de la válvula mitral hasta que, bueno, después vamos a hablar un poquito de encontramos en la resonancia. El primer caso, estas son las imágenes. Empezamos por el gadoliño porque fueron lo que nos llamaron la atención, después iba a mostrar el ecocardio, pero básicamente lo que se veía era que tenía aumento de los volúmenes biventricular con el deterioro severo. Y acá está el doctor, quiere describirla, o alguien quiere describir lo que se ve en la reso. Bueno, sigo. Tenía realce subendocárdico de gadoliño, no respetaba un segmento coronario, sino que englobaba tanto la cara anterior como la inferior, lo septal y lo lateral. También comprometía parte del ventrículo derecho. Fíjese que en todos los ejes largos vemos realce de gadoliño. Si bien acá está más representado en la región lateral, ya vimos que en las otras caras también lo tenía. A nivel de los ejes cortos, desde una secuenciación de base a regiones más apicales, vemos que a nivel basal preferentemente comprometía los segmentos laterales e inferiores, pero a medida que nos íbamos acercando al ápice, el compromiso era más bien global. Dentro de las posibilidades diagnósticas que en este momento se nos ocurrían, si bien no tenía una clara distribución coronaria, no podíamos descartarlo 100%, no tiene evaluada de manera, no tiene ni por angiotomografía ni por cateterismo la valoración de la anatomía coronaria. Sí, lo que puedo mostrarles es que en otra condición el paciente en realidad se procede con la colocación de un CDI resincro, CDI por la salva de TD que habíamos visto. Estas son justo bajé a quirófano yo, así que estas son las imágenes del transesofágico de ese momento. Vemos que estaba dilatado, la función del ventrículo derecho estaba más preservada que la del izquierdo parecía tener un compromiso severo, y lo que les puedo mostrar es que la salida de las coronarias era normal. Más allá, ya no tenemos información de las coronarias, pero al menos no tenía nacimiento anómalo, y a nivel ostial las velocidades eran conservadas del tronco y de la coronaria derecha.
El segundo caso, lo que llama también la atención es el patrón. Fíjense que nuevamente es subendocárdico, pero esto tiene una distribución preferencial porque afecta más que nada a nivel basal al ventrículo izquierdo y sí también tiene algo de compromiso del ventrículo derecho. Fíjense que también nuevamente la cara lateral tiene un poquito más de compromiso y cuando hicimos un eje corto a nivel de la mitral vemos cómo realzaba toda la válvula mitral, tanto la anterior como la inferior. Los volúmenes estaban conservados, ahora se los voy a pasar a mostrar. En el caso 1 los volúmenes estaban aumentados ya como habíamos visto y en el caso 2 los volúmenes estaban más bien chicos, sobre todo el fin de sístole y el fin de diástole estaba conservado. La función de la segunda paciente también era conservada a nivel biventricular. Así que, repasando, el primer paciente, dentro de los diagnósticos probables que se nos ocurrían, era si se trataba de una endomiocardiofibriosis. Los laboratorios con los cuales contábamos no tenían desviación de la fórmula hacia los eosinófilos, ni los que teníamos en la internación, ni los que el paciente traía de Paraná. Si esto en realidad se trataba de una fibrolastosis endomiocárdica o si era una miocardiopatía dilatada que a su vez presentaba fibrolastosis miocárdica. Y en el segundo caso, el diagnóstico que se nos ocurrió es que esto podría ser una endomiocardiofibriosis. Fíjense, los eosinófilos recuerden que era del 74% por infiltración eosinofílica del endocardio, con mayor compromiso basal y con compromiso de la válvula mitral, reinterpretando los hallazgos ecocardiográficos que la paciente traía al ingreso de la internación. No sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto de los diagnósticos probables o en qué hubiesen pensado ustedes. No, no los tengo acá, pero sí. O sea, sí. No sé cómo volver, ¿se puede volver? Acá. Esto. Ahí. Sí. De raíz tardío. Ujú. Sí. En la rezo, tal cual. Sí, de hecho, en la resonancia, lo que llamaba la atención, más allá de la fibrosis y la distribución que tenía, es que los segmentos laterales, sobre todo los basales y los medios ventriculares, estaban adelgazados también. O sea que nos llamaba la atención, por eso, bueno, nada, después se fue de alta y no se estudió la anatomía coronaria, pero bueno, al menos pudimos pesquisar que las coronarias del nacimiento era normal. En la fórmula leucocitaria siempre estuvo normal, no tenía constatado infecciones parasitarias ni nada en la infancia, así que la verdad es que lo que hicimos fue recabar los laboratorios desde la edad pediátrica. Yo no encontré en ninguna un laboratorio alterado. Eh, no sé, Mariano, si vos querías hacer algún comentario respecto al eco, yo la verdad que el endocardio a mí no me llama la atención, pero yo tampoco tengo mucha experiencia en ver estas cosas en pediátricos, si vos ves algo distinto. ¿No ves hiperrefringencia? Sí, acá. Que hace Miguel cuando uno ve los engrosamientos a nivel apical, que muchas veces la endomiocardiofibriosis uno lo quiere comparar con, como diagnósticos diferenciales con las micropatías hipertróficas apicales, es el tipo de cierre que tiene la punta, que siempre lo mencionamos. Obviamente, si hay como una cáscara que genera como una cúpula endomiocárdica de fibrosis, vas a hacer un cierre en donde se mantiene toda la geometría de la punta del ventrículo izquierdo, como estamos viendo precisamente acá, por ese cascarón endomiocárdico de, de, de fibrosis. Más allá de que esto parece ser, como decía acá Mariano, una fibrolastosis, ¿no?
Sí, no, lo último que voy a decir es que en realidad esto de la fibroelastosis miocárdica forma parte de un grupo de patologías raras. eh, la última, sí, cierto, se me pasó lo mismo. Uy, otra vez. Bueno, nada, lo único que traía a colación en la última diapositiva es que esto de la fibroelastosis miocárdica en general, como dice Mariano, se da secundariamente a valvulopatía aórtica, sobre todo a estenosis críticas, y que el diagnóstico suele ser antenatal en los ecos fetales, o secundaria a la patología aórtica o a la hipoplasia del ventrículo izquierdo, que esto en general son los casos que cursan con fisiología restrictiva y volúmenes chicos, pero que también está descrita una fibroelastosis endomiocárdica de etiología primaria, que suelen ser aquellas que están ligadas al X, que no se encuentra una causa desencadenante aparente y que en estos pacientes los volúmenes ventriculares suelen estar incrementados a diferencia de la secundaria. Así que nada, no mucho más. No sé si alguien quiere hacer otro comentario. No, me parece, Euge, que ninguno de los dos casos tiene imagen típica de una miocardiofibrisis. Nada, siempre lo que decimos, lo que decía recién Esteban, digamos, la diferencia, siempre hablamos en eco, la diferencia entre el trombo apical y la miocardiofibrisis es que la miocardiofibrisis tiene contractilidad conservada en la punta y el trombo siempre está sobre una se mueve, y el primer caso tiene una punta espantosa, no tiene para nada pinta de miocardiofibrisis, y con los antecedentes, esa micropatía dilatada y todo, yo pensé, y sin nada de lo clínico no pensaría en la miocardiofibrisis hasta ver la resonancia, que eso ya me un poco. Todo el resto me parece que no va, ni el eco tampoco va para eso, a pesar de que el eco sí se da algo como ocupadito en la punta. En el otro caso sí es mucho más característico de lo clínico y la imagen tampoco es característica, porque no tiene la típica obliteración de la punta, que es lo que todos conocemos, pero las formas más subagudas de la miocardiofibrisis empiezan con parches en el ventrículo antes de que hagan toda la fibrosis difusa y después se obliteren la punta, y podría ser un poco más concordante con la historia de esta paciente que se desarrolló bastante rápido en los últimos meses y que tiene laboratorios más viejos, no tenía la y demás. Y como un dato que quizás uno tenga, porque yo hice un eco después, tiene también un poco de compromiso de la tricúspide esa paciente. También algo de restricción de la apertura en asociación a esa fibrosis con otra del ventrículo derecho, que va como un poco a favor de que sea todo parte del mismo cuadro. Pero es fácil porque tiene 20.000 blancos y 80% y la causa no está clara todavía, porque los hematólogos no están seguros qué está pasando. No, solo para agregar a lo que comentaba Rodri, de la paciente que la conocemos, pues la vimos ya juntos, tenía un grado de insuficiencia mitral importante. Una insuficiencia mitral, además de la estenosis mitral, también tiene un grado de insuficiencia mitral moderado a severo con volúmenes que eran relativamente chicos. Eso también por ahí, como para pensar siempre que haya compromiso de la válvula mitral, importante, severo, moderado a severo, con volúmenes tirando a chicos, pensar por ahí que si bien es raro tenerlo en la mente esto como probable causa, ¿no? Como etiología. Obviamente nosotros nos inclinamos por esto, por los sinófilos que tenía, que obviamente llamaba mucho la atención, pero por ahí es un dato más que sumo. No sé, Mariano, ¿quieres agregar algo? ¿Me estás mirando? Estoy de acuerdo con usted. Bueno, esto... ¿Cuál es el puntero, Euge? No, para contarles un poco cómo viene el tema del registro. ¿Se acuerdan que el registro lo empezamos en agosto del año pasado? Digamos, como plazo habíamos puesto diciembre de este año. La verdad es que inicialmente tuvimos, como siempre pasa, los registros que son largos, siempre en general pasa lo mismo, de un volumen de llenado más alto. Un volumen de llenado más alto y obviamente cuando el tiempo pasa, todos, incluidos nosotros, dejamos de llenar, pero bueno, la idea también es en este último trimestre del registro tratar de que todos nos agarremos un poco más de compromiso, pero bueno, mostrarles un poco el análisis parcial de lo que fuimos viendo. Estos son todos los centros que participaron del registro, son 30 centros en 11 provincias distintas. Obviamente
Hacemos después, eso lo vamos a hacer en el análisis más detallado del registro cuando lo terminemos. Obviamente en Capital Federal está la mayor cantidad de centros, pero tenemos la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, en Junín, en Bahía Blanca, un par de centros que llenaron mucho, en Bariloche, en Chipoleti, en Comodoro Rivadavia, en Corrientes, bueno, en todas las provincias que figuran ahí. La gran mayoría de los centros fueron centros privados. Fíjense que solamente centros públicos, 7% de los centros que empezaron a llenar el registro. Bueno, hasta ahora llevamos 635 estudios. Estas son las principales indicaciones por las cuales nos pidieron los estudios. Fíjense que la primera causa por la cual un paciente, según este registro, ¿no? Pero por la cual un paciente entró al estudio de resonancia fue las primeras dos. Las dos más frecuentes fueron la miocardiopatía hipertrófica y la arritmia ventricular. Y atrás la miocardiopatía dilatada y el deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo y la miocarditis, que también tuvo un porcentaje importante. Siguiente. Ahí está detallado, se ve medio chiquitito, pero estos son los análisis que va haciendo el SurveyMonkey, que es la base, el servidor que estamos usando. Casi un 16% de miocardiopatía hipertrófica, arritmia ventricular casi un 15% y una miocardiopatía dilatada con un 10%, y ya después el resto se dividen entre deterioro de la función, miocarditis, cardiopatías congénitas. Siguiente. Dato importante, perdón, Lucho, volvé uno para atrás. Búsqueda de isquemia, fíjense que en los distintos registros, en el europeo, que fue más chico inicialmente, con el que se expandió después, uno que hicieron los alemanes y que después lo expandieron al resto de Europa, la búsqueda de isquemia era la primera causa por la cual se pedía una resonancia en Europa. Fíjense acá, menos del 5% de los estudios de resonancia fueron por búsqueda de isquemia o por cardiopatía isquémica, en realidad. Búsqueda de viabilidad entra dentro de cardiopatía isquémica, pero ellos tenían detallado como búsqueda de isquemia y era la primera causa en Europa, por lo menos, que se pide una resonancia. Un dato llamativo, ¿no? Siguiente. Estos son los equipos que usamos. Fíjense que la gran mayoría es 1.5 Tesla. Casi el 97%, más del 97%, 1.5. Siguiente. Siemens a la cabeza. Siguiente. Secuencias. Esto es interesante un poco para ver, sobre todo, bueno, acá no me entraba todo en la diapositiva y saqué las secuencias de menos frecuencia, pero T1 mapping, T2 mapping, para ver en cuántos centros se están haciendo, cómo lo estamos haciendo. Es muy baja la cantidad de centros que hacen T1 mapping, creo que menos del 3%, pero el resto se divide en las secuencias clásicas, las secuencias de cine, Hayes, Realce, T1, T2, obviamente esos pacientes prácticamente se le hacen a todos, y flujos en un porcentaje, flujo aórtico, por lo menos un porcentaje bastante alto. Siguiente. Con una buena calidad de estudio, en más cerca del 90% de los estudios. Esto quedó a criterio, obviamente, del médico que lo informaba, ¿no? Pero fíjense que no informables, creo que, no sé si te puse el número después, Lucho, pero es prácticamente, no lo puse, está detallado, pero era menos del 3%, 2%, una cosa muy chiquitita. Fíjense que la gran mayoría de los estudios tienen buena calidad de imagen. Siguiente. Y dentro de los motivos de mala calidad, los principales son los que pusimos ahí: imposibilidad de apnea y arritmia, son las dos causas más frecuentes. Ahora en el último congreso tuvimos una mesa dedicada a ver cómo podemos solucionar estos dos problemas, que como vemos son los dos problemas más frecuentes por los cuales los estudios nos salen mal. Siguiente. Los tiempos de adquisición, esto me parece que es importante, porque también es algo en lo que podemos orientar el futuro de cómo ajustar o cómo acortar tiempos. Fíjense que hay estudios que se hacen en menos de 30 minutos, son los menos. La gran mayoría estamos entre 30 minutos y una hora, y algunos casos, que son los casos probablemente más complejos, cardiopatías congénitas, donde tenemos que buscar geografías, etcétera, son los que más tardamos, ¿no?
Siguiente. Prácticamente no hubo complicaciones. O sea, dentro de esos 9 pacientes, está bueno porque los 9 están detallados cuáles fueron las complicaciones, y la verdad es que yo, revisando todas las 9 complicaciones, son complicaciones, un paciente hizo un rayo, otro empezó con picazón, o sea, la verdad que son complicaciones que no fueron graves para nada. Siguiente. Sí. Y bueno, estos son un poco, se ve medio chiquito, no sé si todos llegan a ver, todos los de atrás, pero esos son un poco los hallazgos que nos encontramos en la resonancia, o cómo salió el diagnóstico definitivo de lo que informamos. Fíjense que más del 30% de los estudios los informamos como normales, y cuando el estudio no es normal, la primer diagnóstico que nosotros pusimos en la resonancia es miocardiopatía no isquémico-necrótica, la segunda isquémico-necrótica, la hipertrófica está ahí en cuarto lugar, y las valvulopatías, enfermedades congénitas ya después vienen para atrás. Se puede correlacionar porque amerita un poco más de análisis, pero se puede hacer con el programa. Sí, bueno, acá un poco se acerca a lo que vos decías, Tomás, de si confirmamos o no, se confirmó en realidad lo que el médico, el cardiólogo clínico había sospechado. Fíjense que en un 47% de los casos, casi en un 50% de los casos, se confirmó, y en un 38% no se confirmó lo que se había sospechado inicialmente. Siguiente. Esto es interesante también, aparecieron diagnósticos nuevos. En 1 de cada 4 pacientes diagnosticamos cosas nuevas. Tendríamos que ver un poco lo que vos decías, de ver qué es lo que se diagnosticó nuevo, qué impacto clínico tuvo. Bueno, esos son análisis posteriores, ¿no? Este es el punto que sabíamos que más problemas íbamos a tener. Lo diagramamos un poco la encuesta. Tenemos una altísima proporción de no saber lo que pasó con lo que informamos, 70%, pero digamos, esto lo sabíamos que iba a pasar, de hecho creíamos que iba a ser más alto ese número. Pero bueno, por ahí centrarnos un poco en lo que sí sabemos, del impacto en la terapéutica que tuvo, pacientes que se fueron de alta, pacientes que hubo cambio en la medicación, por ahí después para orientar ya registros más cortos, por ahí más chicos, pero orientados a ver qué consecuencias terapéuticas tienen los estudios que hacemos. Bueno, un poco eso es hasta ahora el análisis que fuimos haciendo del registro. La idea es terminar, la idea nuestra con Lucho y con Maca y con Ivania, cuando lo planteamos, era llegar a los 1000 estudios. Nos faltan más de 300 y faltan 3 meses. Esperemos poder llegarlo, digamos, para eso necesitamos un poco la colaboración de todos. Son 5 menos, eso no lo mostré, pero la media del llenado son menos de 3 minutos. O sea, en general, todos los que llenaron son 2 a 3 minutos para llenarlo, es muy rápido. Se puede llenar directamente desde el celular, o sea que no demora mucho tiempo. Lo ideal es llenarlo cuando terminamos de informarlo, que es cuando tenemos fresco el estudio, muy rápido. Así que bueno, están todos invitados. El que no participe, no sé, tenés el link, después te lo mando. O si alguno trabaja en algún centro que no está registrado todavía, seguimos registrando los centros, no hay ningún problema. En realidad fueron todos pacientes adultos, pero no hay problema. No, para nada.